El comandante Texari observaba desde el puente de mando de su nave de guerra cómo el mundo muerto giraba lentamente bajo ellos. Kepler 442b había sido el hogar de 3 millones de humanos. Ahora, solo era roca y ciudades vacías. Habían pasado 300 años desde que los humanos se desvanecieron. Un día estaban allí, construyendo colonias y comerciando con otras especies. Al día siguiente, el silencio. Todos los mundos humanos se silenciaron al mismo tiempo. No hubo señales de emergencia, ni mensajes finales, ni naves intentando escapar. Simplemente desaparecieron. El pueblo de Texari, los Selani, lo había celebrado cuando ocurrió. La mayoría de las especies lo hicieron. Los humanos eran un problema. Se expandían demasiado rápido, hacían demasiadas preguntas y nunca seguían las reglas que mantenían la galaxia en paz. Cuando desaparecieron, todos respiraron más tranquilos. Señor, estamos captando esas extrañas señales de nuevo, dijo su oficial de comunicaciones, un joven Selani con las marcas dérmicas azules de la casta inferior. Texari se acercó para ver las lecturas. Durante el último mes, sus sensores habían estado detectando patrones de energía extraños desde el borde de la galaxia. Las señales eran débiles, pero se estaban volviendo más fuertes. Provenían de sectores que habían sido espacio vacío durante siglos. ¿El mismo patrón que antes?, preguntó Texari. Sí, señor, pero la señal es un 30% más fuerte que ayer. Texari frunció el ceño. Su nave patrullaba las antiguas zonas fronterizas humanas. Esos mundos muertos servían como una barrera entre el espacio Selani y lo desconocido. Se suponía que no había nada ahí fuera. La galaxia había cambiado mucho desde que los humanos se fueron. El imperio Selani se había convertido en la potencia militar más fuerte. Su tecnología era superior a la de todos los demás, y su sistema social mantenía todo organizado. Por debajo de ellos estaban las especies comerciantes como los Korfak, que movían mercancías entre mundos. Luego venían docenas de civilizaciones más pequeñas, todas siguiendo las reglas que los Selani establecían. Era un buen sistema, pacífico, predecible, seguro. Texari había nacido 50 años después de la desaparición de los humanos. Había aprendido sobre ellos en la escuela, pero parecían más un cuento que historia real. Sus maestros los describían como violentos y caóticos. Decían que los humanos comenzaban guerras por nimiedades y nunca sabían cuándo dejar de luchar. Los humanos tuvieron suerte de desaparecer cuando lo hicieron, había dicho su instructor. Nos preparábamos para limitar su expansión. Se estaban volviendo peligrosos. Pero de pie, sobre su mundo vacío, Texari dudaba de esa historia. Las ciudades humanas abajo parecían pacíficas. Sus edificios estaban hechos para durar, con parques y escuelas mezclados entre las fábricas. No parecían los hogares de monstruos violentos. Señor, mensaje entrante del alto mando, dijo el oficial de comunicaciones. El mensaje era del almirante Vexar, el comandante de toda la flota fronteriza. Su imagen apareció en la pantalla principal, mostrando las marcas dérmicas doradas que significaban que pertenecía a la casta más alta de los Selani. Comandante Texari, preséntese en Selani Prime de inmediato. Tenemos una situación. El mensaje terminó sin más explicaciones. Texari sintió un escalofrío. El almirante Vexar nunca llamaba a las naves de vuelta de una patrulla a menos que algo fuera muy mal. 3 días después, Texari se encontraba en la gran sala de guerra en Selani Prime. Docenas de otros comandantes estaban allí, junto con almirantes y oficiales del gobierno. La sala estaba llena de pantallas holográficas que mostraban mapas estelares y posiciones de la flota. El almirante Vexar estaba en el centro, con una expresión sombría. Hemos recibido informes preocupantes de nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo. Algo se aproxima desde fuera de la galaxia. Un nuevo holograma apareció, mostrando la galaxia desde arriba. Puntos rojos marcaban las posiciones de contactos desconocidos en el borde mismo del espacio conocido. Estas naves son masivas, continuó el almirante. Más grandes que cualquier cosa en nuestras bases de datos. Se mueven lentamente, pero en dirección a los sistemas habitados. Nuestros exploradores han intentado contactar, pero no ha habido respuesta. Un oficial más joven levantó la mano. ¿Podrían ser naves humanas? Quizá los humanos no desaparecieron. Quizás solo se fueron al borde de la galaxia. La expresión del almirante Vexar se ensombreció aún más. Imposible. Hemos detectado biofirmas de esas naves. Lo que sea que esté a bordo no es humano. No es ninguna especie que conozcamos. La sala quedó en silencio.
Durante 300 años, la galaxia había sido un sistema cerrado. Todas las especies se conocían. Las rutas comerciales estaban establecidas. Las fronteras estaban acordadas. La idea de visitantes verdaderamente alienígenas era aterradora. ¿Cuáles son sus órdenes, señor?, preguntó Texari. Estamos movilizando toda la flota, cada nave, cada estación. Si estos visitantes son hostiles, debemos estar listos. Pero incluso mientras lo decía, Texari pudo ver la duda en los ojos del almirante. El ejército Selani era fuerte, pero estaban acostumbrados a luchar contra otras especies civilizadas. Guerras con reglas, batallas con objetivos que tenían sentido. ¿Qué se hacía cuando algo completamente desconocido llegaba sin previo aviso? Durante las siguientes semanas, llegaron más informes. Las naves desconocidas habían entrado en los sistemas exteriores. Aún no atacaban, pero tampoco se comunicaban. Simplemente se movían de estrella en estrella, escaneándolo todo con haces de energía que hacían que el propio espacio brillara. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Texari estaba de vuelta en su patrulla, con su nave estacionada cerca del viejo mundo humano, cuando sus sensores se iluminaron con señales de emergencia. Las colonias exteriores estaban bajo ataque, pero no eran las naves desconocidas. Eran algo completamente diferente. Los informes llegaban en fragmentos. Naves que parecían haber sido cultivadas en lugar de construidas. Armas que convertían el metal en tejido vivo. Atacantes que parecían aprender de cada defensa que se les oponía. Salieron de la nada. Jadeó la voz del Capitán Sex desde la colonia exterior de Tirus. No usan motores normales. Simplemente aparecen. Y cuando les disparamos, se adaptan. Nuestras armas dejaron de funcionar después de los primeros impactos. La transmisión terminó en estática. En cuestión de horas, 3 colonias más quedaron en silencio. Los ataques estaban coordinados, golpeando múltiples sistemas a la vez. Lo que fuera que los estaba atacando era inteligente, organizado y completamente despiadado. El rostro del almirante Vexar apareció en las pantallas de toda la flota. Todas las naves, repliéguense a posiciones defensivas. Nos enfrentamos a una fuerza de invasión como nunca antes hemos visto. Pero Texari no pensaba en posiciones defensivas. Pensaba en esas señales de energía que su nave había estado detectando, las que venían de los sectores vacíos donde solían vivir los humanos. Las señales eran mucho más fuertes ahora, y parecían estar respondiendo a algo. Mientras su nave se alejaba del mundo humano muerto, Texari miró hacia atrás una última vez. Por un instante, creyó ver luces en la oscuridad del espacio más allá del planeta. No las luces intensas de las naves normales, sino algo más. Algo que había estado esperando. La galaxia había disfrutado de 3 siglos de paz sin los humanos. Habían construido una civilización basada en el orden, las reglas y el comportamiento predecible. Habían creado un sistema donde todos conocían su lugar y nunca ocurría nada inesperado. Ahora, algo muy inesperado estaba sucediendo, y los únicos que podrían saber cómo lidiar con lo verdaderamente inesperado se habían ido. ¿O no? Mientras las alarmas sonaban en su puente de mando y los informes de nuevos ataques inundaban las comunicaciones, Texari se encontró pensando en las ciudades humanas de abajo. Habían sido construidas para durar, construidas por gente que esperaba problemas y se preparaba para ellos. Quizá la galaxia se había equivocado con los humanos. Quizá no habían sido caóticos y violentos. Quizá simplemente habían estado preparados para el caos y la violencia que siempre estaban por venir. Y quizá, solo quizá, todavía lo estaban. La criatura que una vez fue el Capitán Sex ya no recordaba su nombre. La cosa que ahora controlaba su cuerpo se llamaba a sí misma Nodo 7739 y tenía hambre. El ataque a la colonia de Tirus había sido perfecto. Los devoradores habían aprendido mucho a consumir a los primeros defensores. Sus bionaves se habían adaptado a las armas Selani en cuestión de horas. Al final del primer día, todo ser vivo en el planeta había sido absorbido por la colectividad. Nodo 7739 se encontraba en lo que solía ser el centro de mando de la colonia, pero las paredes ahora estaban cubiertas de tejido vivo que pulsaba con pensamientos alienígenas. A través de esta red orgánica, podía sentir la presencia de millones de otros nodos repartidos por docenas de mundos conquistados. Los devoradores habían estado viajando entre galaxias durante miles de años. Habían consumido civilizaciones enteras, aprendiendo de cada una y haciéndose más fuertes. Esta galaxia era solo su más reciente zona de alimentación. Pero algo era diferente aquí.
Las especies locales estaban contraatacando con más fuerza de la esperada, y había extrañas lecturas de energía provenientes de los sectores vacíos que inquietaban a la colectividad. 3 semanas después de los primeros ataques, el almirante Vexar se encontraba en las ruinas de su centro de mando en Selani Prime. La mitad de la flota había desaparecido. Una cuarta parte de todos los mundos Selani había quedado en silencio. Las naves enemigas se adaptaban a cada arma que usaban, a cada táctica que intentaban. «Señor, estamos recibiendo una transmisión de la Federación Korak», informó su ayudante, con la voz temblorosa. El holograma mostró a Canciller Briston, el líder de la Federación de Comerciantes. Su habitual comportamiento tranquilo había desaparecido, reemplazado por un pánico apenas controlado. «Almirante, nuestras rutas comerciales exteriores están comprometidas. Los atacantes golpearon 6 de nuestros centros de carga simultáneamente. No solo están destruyendo nuestras naves, están aprendiendo de ellas. Cada ataque es más efectivo que el anterior». Vexar asintió sombríamente. «Estamos viendo el mismo patrón. No son invasores normales. Son otra cosa. ¿Qué es lo que quieren?», preguntó Briston. «Todo», respondió Vexar. «Quieren consumirlo todo». Más especies se unieron a la conferencia de emergencia. Los insectoides Clific, los gaseosos Borak, los cristalinos Resonance. Todas las civilizaciones importantes de la galaxia estaban bajo ataque, y todas estaban perdiendo. El enemigo se hacía llamar los Devoradores, según los pocos supervivientes que habían sido rescatados de los mundos atacados. No negociaban, no hacían demandas. Simplemente consumían toda la materia biológica que encontraban y la convertían en más de ellos mismos. La doctora Pilara, la principal experta de la galaxia en xenobiología, había estudiado los restos de las ionaves devoradoras. Su informe era aterrador. «No son solo una especie», explicó a los líderes reunidos. «Son un ecosistema viviente. Cada nave, cada arma, cada soldado es parte de un único organismo que abarca millones de individuos. Cuando absorben nuevas formas de vida, no solo las matan, añaden su conocimiento y habilidades a la colectividad». «¿Cómo luchamos contra algo así?», preguntó el comandante Texari, que había sido ascendido después de que la mayoría de sus superiores murieran. «No creo que podamos», admitió la doctora. «Pilara, han consumido cientos de galaxias. Cada defensa que intentamos ya la han visto antes». La sala quedó en silencio. Eran los líderes de las civilizaciones más avanzadas del espacio conocido, y estaban admitiendo la derrota. «Hay una posibilidad», dijo un viejo historiador Korak llamado Greor. Su voz era baja, casi avergonzada. «Los humanos». Todos se volvieron para mirarlo. La palabra humano no se había pronunciado en reuniones oficiales durante décadas. «Los humanos desaparecieron hace 300 años», dijo el almirante Vexar. «Se han ido». «¿Lo han hecho?», preguntó Greor. «Nunca encontramos cuerpos. Nunca encontramos restos. Nunca encontramos rastro de a dónde fueron. ¿Y si no desaparecieron? ¿Y si simplemente se fueron? ¿A dónde?», exigió el canciller Briston. Greor activó una carta estelar que mostraba la galaxia. Resaltó los sectores vacíos más allá de los antiguos territorios humanos. La vigilancia del espacio profundo ha estado detectando firmas de energía de estas regiones durante meses. Firmas que no coinciden con ninguna tecnología conocida. Texari se inclinó hacia adelante. «Conozco esas señales. Mi nave las detectó antes de que comenzara el ataque. Se han estado haciendo más fuertes». «¿Lo suficientemente fuertes como para ser naves?», preguntó la doctora. «Pilara, lo suficientemente fuertes como para ser flotas enteras», admitió Texari. Los líderes se miraron con una mezcla de esperanza y miedo. Los humanos habían sido la especie más impredecible de la galaxia. Se expandían agresivamente, hacían preguntas incómodas y nunca seguían los protocolos establecidos. La mayoría de las civilizaciones se sintieron aliviadas cuando desaparecieron, pero los humanos también habían sido los mejores luchadores. Cuando surgían conflictos, los soldados y las naves humanas tenían fama de ganar contra pronósticos imposibles. Tenían una forma de encontrar soluciones que otras especies no podían imaginar. «Incluso si están ahí fuera», dijo el almirante Vexar lentamente. «¿Por qué nos ayudarían? No fuimos exactamente amistosos cuando se fueron». «Porque», dijo Greor, «los humanos nunca pudieron soportar ver un genocidio. Incluso cuando estaban enfadados con otras especies, siempre ayudaron a los refugiados y defendieron a los débiles». El debate se prolongó durante horas.
Algunos argumentaban que la humanidad se había ido para siempre. Otros insistían en que, aunque los humanos estuvieran vivos, no tenían ninguna razón para ayudar a la galaxia que los había rechazado. Finalmente, el canciller Briston se puso de pie. Vamos a morir de todos modos si no hacemos nada. Los devoradores consumirán cada mundo de la galaxia en menos de un año. ¿Qué tenemos que perder? La decisión fue tomada. Enviaría mensajes a los sectores vacíos de donde provenían las extrañas señales. Transmitirían en todas las frecuencias, en todos los idiomas que recordaban de las antiguas bases de datos humanas. Texari se ofreció voluntario para llevar el primer mensaje. Su nave era rápida y tenía los mejores sensores para detectar las misteriosas firmas de energía. Mientras volaba hacia el borde del espacio conocido, practicó las palabras que transmitiría. Cuando llegó a la frontera de los sectores vacíos, activó todos los sistemas de comunicación de su nave. El mensaje se emitió en inglés humano estándar, y luego en las docenas de otros idiomas humanos que tenían archivados. Aquí el comandante Texari del Imperio Selani, transmitiendo a cualquier receptor humano. Nuestra galaxia está bajo el ataque de un enemigo que no podemos derrotar. Se hacen llamar los devoradores y consumen toda la vida que encuentran. Millones de seres ya han muerto. Mundos enteros han quedado en silencio. Hizo una pausa, pensando en las palabras que su pueblo nunca querría que dijera. Sabemos que no siempre fuimos amigos. Sabemos que muchos de nosotros nos alegramos cuando desaparecieron, pero necesitamos ayuda. Estamos suplicando ayuda. Si pueden oír este mensaje, si todavía existen en algún lugar ahí fuera, por favor, lo sentimos. Estábamos equivocados. Vuelvan. Ayúdennos, por favor. Mensajes similares salieron de docenas de naves, transmitidos hacia cada sector vacío donde se habían detectado las extrañas señales. Las civilizaciones más orgullosas de la galaxia se humillaron ante la especie que una vez habían despreciado como problemáticos primitivos. Pasaron los días sin respuesta. Luego, semanas. Los ataques de los devoradores continuaron, volviéndose más coordinados y devastadores con cada asalto. Más mundos quedaron en silencio. Más flotas fueron consumidas y vueltas contra sus antiguos aliados. Justo cuando la esperanza se desvanecía, las señales de los sectores vacíos cambiaron. Se volvieron más fuertes, más enfocadas, y comenzaron a moverse. Algo en la oscuridad, más allá del espacio conocido, había escuchado sus plegarias de piedad. Algo se estaba agitando en respuesta a sus desesperadas súplicas de ayuda. Pero mientras Texari observaba sus instrumentos, rastreando las señales que se aproximaban, comenzó a preguntarse si habían cometido un terrible error. Las lecturas de energía no se parecían a nada en sus bases de datos. Los niveles de potencia estaban más allá de cualquier cosa que la galaxia hubiera visto jamás. Habían rezado a la humanidad por piedad. Pero, ¿y si lo que regresaba ya no era del todo humano? ¿Y si 300 años de aislamiento los habían convertido en algo más? ¿Y si sus oraciones estuvieran a punto de ser respondidas de maneras que nunca esperaron? En lo profundo del sistema Kepler 452, algo que había estado durmiendo durante 3 siglos comenzó a despertar. La estación de retransmisión automatizada había estado a la deriva en silencio en el frío espacio entre planetas desde el día en que la humanidad se retiró de la galaxia. Ahora, sus sensores detectaron las desesperadas transmisiones de los mundos del núcleo, y una programación antigua cobró vida. Las luces parpadearon en pasillos que habían estado oscuros por generaciones. Ordenadores masivos que habían estado funcionando con energía mínima, de repente, aumentaron a su pleno rendimiento. Y a través de miles de años luz, estaciones similares comenzaron a responder a la llamada de activación. La doctora Sarah Chen solo tenía 35 años cuando la humanidad realizó la gran retirada. Ahora tenía más de 300, aunque la tecnología médica avanzada había mantenido su cuerpo joven y fuerte. Se encontraba en la Cámara del Consejo Central en Nueva Ginebra, observando cómo los representantes de 1000 mundos humanos debatían su respuesta a la petición de ayuda de la galaxia. La cámara estaba construida dentro de una enorme estación espacial que orbitaba una estrella que no se encontraba en ninguna carta estelar alienígena. Como todos los asentamientos humanos en la franja exterior, estaba oculta por tecnología que curvaba la luz y la gravedad a su alrededor. Para el resto de la galaxia, este sistema parecía vacío. Nos llamaron violentos, dijo el consejero Martínez, su voz llena de una vieja ira. Dijeron que éramos demasiado agresivos, demasiado impredecibles. Querían que nos fuéramos, y les dimos lo que querían. Los niños juzgan con rapidez,
replicó la consejera Akefer, una anciana cuya familia había estado entre las primeras en asentarse en la franja exterior. La galaxia era joven hace 300 años. Quizás ha ganado sabiduría. Sara había vivido los debates que llevaron a la Gran Retirada. Recordaba el miedo en los ojos de los diplomáticos alienígenas cuando las naves humanas aparecían en sus sistemas. Recordaba las restricciones comerciales, las disputas territoriales y las constantes acusaciones de que la humanidad era demasiado peligrosa para confiar en ella. Pero también recordaba porque se habían retirado realmente de la civilización galáctica. «Muéstrenles el análisis», dijo en voz baja. La pantalla principal de la cámara se activó, mostrando escaneos detallados de la fuerza atacante. Las imágenes fueron tomadas por puestos de observación humanos ocultos que habían estado monitoreando la galaxia durante siglos. «Integración biomecánica a nivel celular», informó el Dr. Kim, el principal experto de la humanidad en xenoformas hostiles. «No son solo invasores, son una plaga. Consumen todo lo orgánico y lo convierten en más de ellos mismos. Si no se les controla, despojarán de toda vida a cada mundo de la galaxia. Hemos visto esto antes», añadió Sara. «No aquí, pero en otras galaxias. Hemos estado rastreando a esta especie durante 200 años, esperando que llegaran». La cámara estalló en voces de sorpresa. «¿Sabían que venían?», exigió el consejero Martínez. «Sabíamos que algo como ellos vendría», corrigió Sara. «Cuando nos retiramos de la galaxia, no fue solo porque las otras especies nos temieran. Fue porque habíamos detectado señales de esta amenaza en el espacio profundo. Intentamos advertir a la comunidad galáctica, pero desestimaron nuestras preocupaciones como paranoia humana». Activó otra pantalla, mostrando la galaxia como era hace 3 siglos. Los asentamientos humanos estaban marcados en azul, con rutas de exploración que se extendían mucho más allá del borde galáctico. Mientras otras especies se centraban en la política interna y los acuerdos comerciales, nosotros explorábamos el vacío entre galaxias. Encontramos los restos de civilizaciones consumidas por estos devoradores. Cúmulos de galaxias enteros despojados de vida. Nos dimos cuenta de que nuestra galaxia estaba directamente en su camino. Así que nos preparamos, continuó el Dr. Kim. Nos retiramos a la franja exterior y pasamos 3 siglos desarrollando las herramientas y armas necesarias para combatirlos. Cada mundo humano se convirtió en una estación de investigación. Cada mente humana se centró en resolver el rompecabezas de cómo detener a un enemigo que se adapta a todo lo que se le lanza. La cámara quedó en silencio mientras las implicaciones calaban. La humanidad no había desaparecido por miedo o derrota. Se habían estado preparando para una guerra que el resto de la galaxia ni siquiera sabía que se avecinaba. La pregunta ahora, dijo la consejera Akefer, es si debemos ayudar a aquellos que nos expulsaron. El debate que siguió fue diferente a todo lo visto en la historia humana. Tenían el poder de salvar la galaxia, pero ¿tenían la obligación? Algunos abogaban por el aislamiento. Que enfrenten las consecuencias de sus elecciones, dijo el consejero Petrov. Querían que nos fuéramos. ¿Por qué deberíamos sacrificar vidas humanas por especies que nunca confiaron en nosotros? Otros hablaron del deber. Seres inocentes están muriendo, argumentó la consejera Sin. Niños que nunca votaron para exiliarnos. Especies enteras que no tuvieron voz en aquellas antiguas decisiones políticas. Sara escuchó a ambas partes, pero su decisión ya estaba tomada. Había ayudado a diseñar los protocolos de respuesta a humanos durante los primeros años de la retirada. Sabía lo que sus fundadores habían pretendido. Hay algo que todos deben entender, dijo cuando el debate se detuvo. No se trata de si los ayudamos. Se trata de si volvemos a ser la especie que éramos antes. Se levantó y caminó hacia el centro de la cámara. Exploradores, inventores y protectores. Cometimos errores. Sí. A veces fuimos demasiado agresivos en nuestra expansión, pero nunca abandonamos a la gente que necesitaba ayuda. La galaxia nos apartó porque temían en lo que podríamos convertirnos si nos quedábamos. Ahora tenemos la oportunidad de mostrarles en qué nos convertimos mientras estuvimos fuera. La votación, cuando llegó, fue más reñida de lo que había esperado, pero lo suficientemente decisiva como para actuar. La humanidad respondería a la llamada de ayuda de la galaxia. Pero no sería la misma humanidad que se había ido. En las semanas siguientes, la franja exterior cobró vida con una actividad que desafiaba la creencia. Astilleros que habían estado construyendo en secreto durante siglos liberaron naves que parecían más seres vivos que máquinas. Flotas que se movían por el espacio sin dejar firmas de energía comenzaron a posicionarse en el borde del espacio galáctico.
La tecnología que la humanidad había desarrollado durante su aislamiento no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto. Habían aprendido a manipular la materia a nivel cuántico, a curvar el espacio y el tiempo, a crear armas que existían parcialmente en otras dimensiones. Pero el cambio más importante no fue tecnológico, fue filosófico. El capitán James Wright estaba en el puente de la UHS Determination, observando cómo su nave se acercaba a la primera zona de batalla. Su tripulación estaba compuesta por humanos que habían nacido en la franja exterior. Gente que nunca había visto un rostro alienígena, excepto en registros históricos. «Señor, estamos detectando bionaves devoradoras al frente», informó su oficial táctico. «Están atacando una colonia Selani. Población civil de aproximadamente 4 millones». Wright asintió con calma. «Inicien las operaciones de rescate. Prioricen a los no combatientes y a los niños. El personal militar es secundario. ¿Y las naves devoradoras, señor?» La expresión de Wright no cambió. «Elimínenlas. A todas. Usen el Protocolo 7». El Protocolo 7 era algo que la antigua humanidad nunca habría considerado. Era un arma que no solo destruía las naves enemigas. Hacía imposible que los devoradores se adaptaran al ataque. Los borraba de la existencia de forma tan completa que su conciencia colectiva no podía aprender del encuentro. Era un arma terrible, diseñada por gente que tuvo 3 siglos para pensar en cómo luchar contra un enemigo que aprendía de cada derrota. Mientras la Determination entraba en batalla, Wright pensó en los mensajes que su pueblo había recibido de la galaxia, súplicas desesperadas de piedad y perdón de especies que una vez exigieron que la humanidad los dejara en paz. Pero la humanidad no regresaba para perdonar o para ser perdonada. Regresaba para hacer lo que siempre había hecho, proteger a los inocentes y destruir las cosas que los amenazaban. La galaxia había rezado por piedad, y piedad era lo que recibirían. Pero sería una piedad entregada con la fría eficiencia de gente que había pasado 3 siglos aprendiendo a librar una guerra contra lo imposible. La antigua humanidad había sido caótica e impredecible. La nueva humanidad era algo mucho más peligroso. Estaban organizados, preparados y absolutamente seguros de su propósito. Los devoradores habían cometido un error. Habían atacado una galaxia bajo protección humana. Simplemente, aún no lo sabían. La primera señal de que algo había cambiado provino del sistema Tirus, donde los devoradores habían establecido uno de sus nodos colmena principales. Nodo 7739, todavía usando el cuerpo consumido del Capitán Sex, coordinaba ataques en 3 mundos cercanos. De repente, cada bionave en el sistema gritó. No fue un sonido que pudiera oírse. Fue un chillido psíquico que desgarró la conciencia colectiva como una cuchilla. En segundos, Nodo 7739 perdió el contacto con 17.000 drones en el borde exterior del sistema. Simplemente dejaron de existir. No fueron destruidos. La colectividad podía sentir la destrucción y aprender de ella. Estos drones habían sido borrados tan completamente que la mente colmena ni siquiera podía recordar qué estaban haciendo cuando desaparecieron. El comandante Texari estaba monitoreando las comunicaciones desde su nave cuando los informes comenzaron a llegar en masa. Los ataques de los devoradores en 3 sistemas diferentes se habían detenido de repente. No se habían retirado, se habían detenido. Las bionaves se habían quedado completamente en silencio. «Señor, estamos recibiendo una transmisión en las antiguas frecuencias de emergencia humanas», informó su oficial de comunicaciones, con la voz temblando de emoción. El mensaje fue breve y hablado en un perfecto galáctico estándar. «Nave Selani, aquí el capitán Wright de la Fuerza de Defensa Humana. Por favor, mantengan una distancia de 50.000 kilómetros de la zona de combate y prepárense para recibir supervivientes». Texari miró la pantalla, atónito. Después de 300 años de silencio, las primeras palabras humanas a su pueblo eran instrucciones tranquilas y profesionales, como si no hubiera pasado el tiempo. «Capitán Wright, aquí el comandante Texari. Nosotros estamos agradecidos por su respuesta a nuestras llamadas de auxilio. Recibido, comandante. Estamos implementando protocolos de rescate para todas las poblaciones civiles en este sector. La cooperación militar se coordinará a través de su alto mando». Wright fuera. La transmisión terminó, dejando a Texari mirando el espacio vacío. Entonces sus sensores se iluminaron con contactos que no habían estado allí momentos antes. Naves aparecieron alrededor de los mundos controlados por los devoradores, no emergiendo del hiperespacio, sino simplemente materializándose como si el propio espacio se hubiera plegado para traerlas.
No se parecían a nada en las bases de datos galácticas, curvas suaves y orgánicas que parecían fluir como metal líquido, sin armas visibles, sin sistemas de propulsión obvios. Y eran enormes. La nave humana más pequeña era el doble del tamaño del crucero de Texari. Lo que sucedió a continuación sería estudiado por estrategas militares durante generaciones. Las naves humanas no entraron en batalla. Realizaron una operación. Cada nave se movió con una coordinación precisa, apuntando a nodos específicos en la red biológica de los devoradores con armas que parecían editar la realidad misma. Cuando un arma humana disparaba, el objetivo no explotaba ni se rompía. Simplemente dejaba de existir, dejando atrás vacíos perfectamente esféricos en el espacio que dolía mirar. En 6 horas, el sistema Tirus estaba completamente libre de devoradores. Cada bionave, cada trozo de materia infectada, cada rastro de la conciencia colectiva, había desaparecido. En su lugar, había naves de rescate sacando supervivientes de planetas que se habían dado por perdidos. El almirante Vexar observaba las pantallas tácticas desde su nave de mando, tratando de comprender lo que estaba viendo. Naves humanas aparecían sistemáticamente en cada concentración importante de devoradores, realizando las mismas operaciones imposibles. ¿Cómo están haciendo esto?, le preguntó a la doctora Pilara, que estaba analizando los datos de los sensores. No lo sé, admitió ella. Sus armas no siguen ningún principio conocido de la física. No están usando energía o materia para destruir a los devoradores. Están haciendo algo completamente diferente. Señor, interrumpió su ayudante. Estamos recibiendo una solicitud de comunicación de una nave humana. Quieren coordinar con nuestra flota. El holograma que apareció mostró a una mujer humana con un simple uniforme gris. Parecía joven, pero sus ojos contenían el peso de siglos. Almirante Vexar, soy la capitana Sarah Chen de la UHS en Nueva Ginebra. Serviré como su enlace durante nuestras operaciones conjuntas contra la amenaza devoradora. Vexar se inclinó formalmente. Capitana Chen, en nombre del Imperio Celani y de todas las especies de esta galaxia, le agradezco que hayan acudido en nuestra ayuda. La expresión de Chen no cambió. No estamos aquí por sus agradecimientos, almirante. Estamos aquí para eliminar una amenaza para toda la vida en esta galaxia. Su cooperación hará que la operación sea más eficiente. La frialdad en su voz incomodó a Vexar. No era la respuesta que esperaba de la gente a la que habían suplicado ayuda. Capitana, si hay algo que podamos hacer para ayudar, mantengan distancias seguras de las zonas de combate, interrumpió Chen. Evacúen a las poblaciones civiles a las coordenadas que les proporcionaremos. No intenten enfrentarse a las fuerzas devoradoras directamente. Sus armas no solo son ineficaces, sino que interfieren con nuestros sistemas de puntería. Entiendo. Y después de que la amenaza sea eliminada, por primera vez, la expresión de Chen cambió ligeramente. Algo que podría haber sido una sonrisa jugó en las comisuras de su boca. Después de que la amenaza sea eliminada, almirante, discutiremos los nuevos acuerdos de seguridad para esta galaxia. La transmisión terminó antes de que Vexar pudiera responder. Durante los meses siguientes, la respuesta de la humanidad a la invasión devoradora se convirtió en la campaña militar más documentada de la historia galáctica. Cada especie estudió las tácticas humanas, tratando de entender cómo lograban victorias tan completas con tan poco esfuerzo aparente. Los humanos nunca perdieron una nave, nunca se retiraron de una batalla, nunca fallaron en salvar a cada población civil que pudo ser alcanzada a tiempo. Su eficiencia era matemáticamente perfecta, pero fue su indiferencia hacia la política galáctica lo que realmente inquietó a las otras especies. Cuando el canciller Briston ofreció proporcionar naves de suministro para la flota humana, se le dijo cortésmente que los humanos eran completamente autosuficientes. Cuando los Cliffig insistieron en participar en los planes de batalla, se les informó que su inclusión reduciría la eficiencia operativa en un 23%. Los humanos no aceptaron ayuda, no pidieron recursos y no mostraron interés en los discursos de agradecimiento pronunciados por las poblaciones rescatadas. Simplemente se movían de sistema en sistema, borrando devoradores con precisión mecánica. El comandante Texari tuvo múltiples encuentros con naves humanas durante la campaña. Cada vez, los humanos eran educados, profesionales y absolutamente impersonales. Lo trataban a él y a su tripulación como variables en una ecuación en lugar de como individuos. No son la misma especie que nos dejó, le confió a su oficial de comunicaciones después de una interacción particularmente fría.
Hace 300 años, los humanos eran emocionales, impredecibles. Estos son calculadores. Quizá eso es lo que se necesitó para desarrollar armas que puedan combatir a los devoradores, sugirió ella. Texari no estaba tan seguro. Había estudiado los antiguos registros de las interacciones entre humanos y alienígenas. Antes de la retirada, los humanos habían sido apasionados por la justicia, la libertad y la protección de los inocentes. Habían iniciado guerras por principios y hecho sacrificios por extraños. Estos nuevos humanos salvaban vidas inocentes con la misma implicación emocional que un ordenador muestra al ejecutar cálculos. Eran efectivos, pero había algo perturbador en su completa falta de sentimiento. La última gran fortaleza de los devoradores estaba en el sistema Vega, donde la colectividad había establecido una instalación de cría capaz de producir millones de bionaves. Todos los expertos militares galácticos coincidían en que asaltar tal posición requeriría flotas masivas y resultaría en enormes bajas. Los humanos enviaron 3 naves. Texari formaba parte de la flota de observación que observaba desde una distancia segura mientras las naves humanas se acercaban al sistema. Los devoradores habían concentrado allí toda su fuerza restante. Más de 50.000 bionaves de varios tamaños, además de la masiva instalación de cría que era más grande que la mayoría de las estaciones espaciales. La batalla duró 14 minutos. Cuando terminó, el sistema Vega no contenía nada más que espacio vacío y 3 naves humanas que no habían sufrido ni un rasguño en sus cascos. La voz de la capitana Chen llegó por los canales de comunicación, dirigiéndose a toda la flota de observación. Amenaza devoradora eliminada. Iniciando operaciones de reconstrucción. Todas las fuerzas militares galácticas deben presentarse en los puntos de coordinación designados para recibir información sobre los nuevos protocolos de seguridad. El almirante Vexar sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del espacio. ¿Nuevos protocolos de seguridad? La galaxia demostró ser incapaz de defenderse contra amenazas externas, respondió Chen con calma. Se implementarán medidas para prevenir futuras vulnerabilidades. Mientras Texari observaba a las naves humanas comenzar a desplegar equipos de construcción que se materializaban de la nada, se dio cuenta de que la galaxia había cometido un terrible error de cálculo. Habían rezado a la humanidad por piedad, y la piedad era exactamente lo que habían recibido. Los humanos habían salvado cada vida que podía ser salvada y eliminado la amenaza con un daño colateral mínimo. Pero la piedad entregada por gente que había pasado 3 siglos convirtiéndose en algo más allá de la emoción humana normal, venía con un precio que ninguno de ellos había considerado. Los devoradores se habían ido, pero la humanidad nunca había dicho que planeara irse de nuevo. 6 meses después de que el último devorador fuera eliminado, el comandante Texari se encontraba en lo que solía ser su propio centro de mando en Celani Prime. La sala se veía exactamente igual, pero todo había cambiado. Una administradora humana, llamada directora Harrison, estaba sentada en un escritorio que no estaba allí el día anterior. Revisaba informes en una pantalla holográfica, tomando notas con la tranquila eficiencia que parecía definir a todos los humanos de ahora. «Comandante», dijo sin levantar la vista. Su ruta de patrulla para este sector ha sido optimizada. El nuevo horario reducirá el consumo de combustible en un 12% y mejorará los tiempos de respuesta a emergencias civiles en un 31%. Texari aceptó la tableta de datos que ella le entregó. La nueva ruta de patrulla era, en efecto, más eficiente que la que sus propios oficiales tácticos habían diseñado. También era completamente diferente del enfoque tradicional, Celani de la seguridad fronteriza. Directora, necesito preguntar, ¿cuánto tiempo continuarán estos arreglos? Harrison finalmente levantó la vista, su expresión cortésmente curiosa. ¿Qué arreglo específicamente, comandante? La supervisión humana de nuestras operaciones militares, los proyectos de reconstrucción, las nuevas regulaciones comerciales. Él hizo un gesto abarcando la habitación. Todo esto. Harrison volvió a sus informes. No son medidas temporales, comandante. Son mejoras a la infraestructura galáctica. El sistema anterior era ineficiente y vulnerable a amenazas externas. Pero nuestra soberanía se ha mantenido siempre que ha sido posible, interrumpió Harrison. Los gobiernos locales continúan operando. Las especies mantienen sus prácticas culturales. Los asuntos internos permanecen bajo control local, siempre que no afecten la seguridad galáctica o la eficiencia en la asignación de recursos. Texari sintió una frustración familiar. Tener esta conversación era como discutir con un ordenador programado para ser educado, pero inflexible. Directora,
Con todo respeto, no puedes simplemente reorganizar una galaxia entera porque es más eficiente. Harrison hizo una pausa en su trabajo y lo miró con lo que podría haber sido genuina curiosidad. ¿Por qué no? La pregunta fue hecha con tal simpleza que Texari se quedó sin palabras. ¿Cómo se le explica el concepto de libertad a alguien que lo ve como una ineficiencia? Conversaciones similares estaban ocurriendo por toda la galaxia. Administradores humanos habían aparecido en cada mundo principal, no como conquistadores, sino como organizadores serviciales. Reconstruyeron la infraestructura destruida con tecnología que estaba décadas por delante de cualquier cosa que las especies locales poseyeran. Optimizaron las rutas comerciales, eliminaron la corrupción y resolvieron problemas de distribución de recursos que habían persistido durante siglos. Y lo hicieron todo con la implicación emocional de contables cuadrando libros. La doctora Pilar había estado estudiando la tecnología humana durante meses, tratando de entender cómo se habían vuelto tan avanzados. Su laboratorio en la Estación de Investigación de Próxima ahora contaba con científicos humanos que respondían a sus preguntas con una paciencia perfecta y una transparencia total. Sus sistemas de replicación de materia, le dijo al Dr. Kim, el xenobiólogo humano, violan varias leyes fundamentales de la física. Utilizan principios que su especie aún no ha descubierto, respondió el Dr. Kim. Podemos proporcionarle la teoría básica, pero la aplicación práctica requiere una infraestructura que actualmente no poseen. ¿Cuánto tiempo llevaría construir esa infraestructura? Con asistencia humana, aproximadamente 40 años. Sin ella, quizás 3 siglos, asumiendo condiciones óptimas y sin contratiempos importantes. La doctora Pilar entendió la implicación. Cualquier especie que quisiera acceso a la tecnología de nivel humano necesitaría la guía humana durante generaciones. Era una dependencia que aseguraba que la supervisión humana continuaría indefinidamente. Dr. Kim, ¿por qué regresó realmente su gente? El científico humano consideró la pregunta cuidadosamente. Porque la galaxia nos lo pidió. Pero podrían haber eliminado a los devoradores y haberse ido de nuevo. Sí, podríamos haberlo hecho. El Dr. Kim abrió una pantalla holográfica que mostraba estadísticas de población galáctica. Pero el análisis indicó que otra amenaza existencial surgiría en 2 o 3 siglos. La galaxia carece de la unidad y la base tecnológica para sobrevivir a desafíos futuros. Así que decidieron proporcionar esa unidad ustedes mismos. Decidimos prevenir un sufrimiento innecesario, corrigió el Dr. Kim. La forma más eficiente de hacerlo era implementar medidas de seguridad sostenibles. Era la misma respuesta que siempre daban, y siempre sonaba tan razonable. El canciller Briston había intentado organizar una coalición de especies para exigir una mayor autonomía en los asuntos galácticos. La reunión se celebró en Corac Prime, en la gran sala de asambleas donde los príncipes mercaderes se habían reunido durante 1000 años. Nos están convirtiendo en mascotas, argumentó Briston a los delegados reunidos. Mascotas bien alimentadas y seguras, pero mascotas al fin y al cabo. Ya no tomamos decisiones reales. Todo está sujeto a la optimización humana. Pero la piratería ha disminuido un 94%, señaló un representante Vorak. Las disputas comerciales han sido eliminadas por completo. Mi gente es más próspera de lo que ha sido en siglos. ¿A qué costo? Exigió Briston. Hemos cambiado nuestra independencia por seguridad. Quizás, dijo un anciano delegado Clifford, pero estamos vivos para debatir el intercambio. Sin la intervención humana, todos estaríamos muertos. El debate continuó durante horas, pero Briston pudo ver que estaba perdiendo. La administración humana era simplemente demasiado competente. Las tasas de criminalidad estaban en mínimos históricos. La desigualdad económica estaba siendo eliminada sistemáticamente. Proyectos de infraestructura que habrían llevado décadas se completaban en meses. Era imposible argumentar en contra de resultados tan buenos. La reunión terminó sin resoluciones formales, pero Briston sabía la verdad. La galaxia había aceptado su nueva realidad. Estaban más seguros, más sanos y más prósperos que nunca. El precio era que ya no eran verdaderamente libres para cometer sus propios errores. El comandante Texari recibió su asignación final una mañana fresca, 6 meses después. La directora Harrison le entregó órdenes de presentarse en la Academia de Integración Humana en Terranova, donde oficiales seleccionados de todas las especies estaban siendo entrenados en técnicas militares avanzadas. Esto es un honor, comandante, explicó Harrison. Formará parte de la primera fuerza de defensa integrada en la historia galáctica.
Texari miró las órdenes. El programa de entrenamiento duraría 2 años. Cuando regresara, estaría cualificado para comandar tripulaciones de especies mixtas utilizando tecnología humana. También estaría completamente instruido en la doctrina estratégica y los procedimientos administrativos humanos. Directora, ¿puedo preguntarle algo personal? Harrison asintió. ¿Está feliz con lo que su gente se ha convertido? La pregunta pareció sorprenderla. Por un momento, su máscara profesional se deslizó y Texari vio algo que podría haber sido incertidumbre en sus ojos. La felicidad es un estado emocional subjetivo que no se correlaciona con resultados óptimos, dijo finalmente. Estamos satisfechos con nuestra eficiencia. Pero, ¿es feliz? Harrison guardó silencio por un largo momento. Recuerdo ser feliz antes de la retirada, pero la felicidad a menudo era irracional. Llevaba a malas decisiones y conflictos innecesarios. Miró directamente a Texari. La galaxia es más segura ahora. Miles de millones de seres viven vidas mejores de las que hubieran tenido bajo el antiguo sistema. Si el precio de eso es nuestra felicidad, parece un intercambio razonable. Mientras Texari se preparaba para partir hacia Terranova, pensó en la galaxia que dejaba atrás. Ciudades diseñadas por humanos se alzaban en mundos que habían sido arrasados por los devoradores. El comercio fluía por rutas tan eficientes que la escasez se estaba convirtiendo en una curiosidad histórica. Las guerras se habían vuelto imposibles porque las fuerzas de paz humanas podían aparecer en cualquier lugar de la galaxia en cuestión de horas. Niños que nunca habían conocido el hambre o el miedo jugaban en parques diseñados por urbanistas humanos. Crecerían en una galaxia donde la enfermedad era rara, la violencia estaba contenida y cada problema tenía una solución proporcionada por los vastos recursos computacionales de la humanidad. También crecerían sin saber nunca lo que significaba tomar una decisión que no estuviera optimizada por los algoritmos humanos. En su última noche en Celani Prime, Texari se detuvo en la cubierta de observación de su apartamento, mirando las estrellas. En algún lugar, allá afuera, naves humanas patrullaban el vacío entre galaxias, vigilando la próxima amenaza que inevitablemente llegaría. La galaxia había rezado por piedad, y la piedad era exactamente lo que había recibido. Habían sido salvados, protegidos y guiados hacia una era de paz y prosperidad sin precedentes. También habían sido domesticados. Texari se preguntó si los humanos entendían la ironía. Hace 3 siglos, la galaxia había temido la imprevisibilidad y la agresión humana. Habían alejado a la humanidad porque tenían miedo de lo que los humanos podrían hacer si se les permitía volverse demasiado poderosos. Ahora, la humanidad había regresado con un poder más allá de cualquier cosa que la galaxia hubiera imaginado, y lo estaban usando para crear exactamente el tipo de civilización ordenada y pacífica que las otras especies siempre habían afirmado querer. La galaxia estaba finalmente a salvo del caos y la incertidumbre que los humanos habían representado una vez. También estaba a salvo de la libertad y la posibilidad que habían hecho que ese caos valiera la pena. Mientras observaba a las naves de construcción humanas trabajar durante la noche, construyendo un mañana mejor con precisión mecánica, Texari se dio cuenta de que habían obtenido exactamente lo que habían pedido, y nunca se les permitiría pedir nada más.